Esta semana en Cuadriga, Al-Qaeda, fuerza agotada o amenaza global. Estados Unidos y sus aliados cerraron decenas de embajadas de Oriente Medio y el norte de África ante el temor de un ataque inminente de Al-Qaeda. La mayor amenaza fue en Yemen, donde los Estados Unidos evacuaron a sus diplomáticos e instaron a sus ciudadanos a salir del país. La alarma saltó luego de que se interceptaran mensajes que revelaban que Al-Qaeda estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas. Tras la muerte de Osama Bin Laden se creía que la organización terrorista estaba decayendo. ¿Es esta una señal de su recuperación? Conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. 2 años después de la muerte de Osama Bin Laden, la mayoría cree que la organización está debilitada, fragmentada. Ahora bien, muchos consideran, sin embargo, que se ha regenerado en este tiempo, que se ha convertido en una ideología, un método capaz de atraer a militantes del mundo entero. ¿Dónde está Al-Qaeda en estos momentos? ¿Qué supone para Occidente? ¿Una amenaza mayor o menor? De ello me gustaría hablar con mis invitados, que paso a presentarles. Carmen Valero es periodista española, hace más de 2 décadas que forma parte de la agencia española de noticias EFE. Su primera corresponsalía fue en Ginebra, ante las Naciones Unidas. Siempre ha estado ligada a relaciones exteriores, seguridad y defensa. Ha sido enviada especial en muchos países. Fue corresponsal de la agencia EFE en Alemania hasta 2009. Ahora vive a caballo entre Madrid y Berlín. Yasmina Al-Ganabi, periodista independiente, trabaja para radio y televisión sobre temas de Medio Oriente. Es conocedora de las primaveras árabes, estudia ciencias de la comunicación y está elaborando un documental sobre heridos de guerra de origen libio que reciben ayuda en estos momentos en Alemania. Hinerk Berlekamp, periodista especialista en América Latina y en las relaciones transatlánticas, escribe para el diario berlinés Berliner Zeitung en Internacionales. Pues bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí en una nueva edición de Cuadriga. Y bueno, estas amenazas de manera no específica, si las han formulado, son razón suficiente para realmente cerrar 19 legaciones diplomáticas, que son las que siguen cerradas. En principio eran 22 durante un número indeterminado de días. ¿Es razón suficiente? Bueno, el gobierno americano está aprendiendo de los errores que ha cometido anteriormente. Por ejemplo, el error que ha cometido, el grave, en Libia, cuando la embajada americana en Benghazi fue amenazada de un grupo de islamistas. Era un error muy grave porque ha fallecido el embajador mismo, o sea, no solamente gente que estaba trabajando para la embajada ni gente local, sino de verdad que era el embajador y 3 personas trabajando para la embajada. Entonces, el gobierno americano no quiere entrar en otro riesgo parecido y por eso ha evacuado a la gente no esencial trabajando en las embajadas de esos países. Al mismo tiempo, claro, cerrar entre 19 y 20 embajadas durante varios días, a mí personalmente me parece un poquito exagerado, porque es más bien un acto para presentar afuera que nosotros estamos protegiendo a nuestra gente, pero al mismo tiempo son solamente las personas no esenciales que estaban trabajando para estas embajadas, pero la gente esencial sigue estando ahí en esos países. O sea, si hay de verdad una amenaza tan grave, ¿por qué no están todos los americanos, los ingleses y los belgas evacuados de esos países, sino solamente los diplomáticos no esenciales son los que han salido del país? Cerrar todas las delegaciones diplomáticas en el mundo entero parece algo imposible, pero todo esto se basa en amenazas que dicen que van a hacer algo grande. Por lo menos eso es lo que al-Zawahiri, el segundo, o el líder ahora mismo de Al-Qaeda, hablaba al parecer con otros líderes de Al-Qaeda en otros lugares del mundo. ¿Qué puede ser eso de algo grande? ¿Realmente algo parecido a lo de Benghazi, o de qué puede tratarse? Bueno, evidentemente la imaginación de estos grupos no tiene límites y es imposible prever o predecir qué tipo de atentado sería. Pero si miramos la historia reciente, vemos que los atentados grandes, es decir, son los que suscitan conmoción y al mismo tiempo legitiman al movimiento en sí. Los atentados en las Torres Gemelas, en Londres, en Benghazi, en Madrid. Es decir, son atentados que tienen un componente que ha sido siempre el mismo, es decir, son atentados con un número de víctimas muy importante. Y son atentados que han sido también provocados por nacionales o residentes en el país. Eso suscita mucha más conmoción que el que venga un comando suicida de algún país. Esos vínculos con el país a atacar
hace que el efecto mediático sea mayor. Hay que tener en cuenta que el buen terrorismo necesita grandes titulares y en ese sentido pues podíamos prever cualquier cosa. Coincido con ella en que Estados Unidos ha aprendido de los errores del pasado, que cualquier tipo de medida de precaución es válido si eso permite salvar vidas, pero la decisión de Estados Unidos abre muchos interrogantes. Primero, se produce en un momento en el que las tácticas, los métodos de Estados Unidos en cuanto a espionaje están siendo debatidos no solo en Estados Unidos y en Europa, y sorprende también que Estados Unidos sea capaz de interceptar comunicaciones y no haya sido capaz de interceptar un plan para la fuga de presos en Irak. O sea, es todo, hay una serie de información que va en doble sentido y hay que analizarla con mucha cautela. Y no solamente Estados Unidos parece aprender de los errores del pasado, también Europa, porque Francia, Reino Unido, Alemania también han decidido evacuar en parte al personal de las delegaciones diplomáticas en Sanaa, en la capital de Yemen. Es decir, también toman en serio las amenazas que han hecho públicas desde Estados Unidos, aunque sea a través de filtraciones periodísticas. Sí, lo toman en serio, más de todo en el caso de Yemen, pero hay que reconocer que los gobiernos europeos han respondido en escala mucho menor que Estados Unidos. No están cerrando las embajadas en todo el mundo. Tienen los gobiernos europeos, el alemán también, el problema de que no tienen la red de información que sí tiene Estados Unidos gracias a la NSA. Dependen un tanto de Estados Unidos en eso, y también hay que reconocer que nuestros gobiernos europeos responden a la inquietud del gobierno de Estados Unidos. Si ellos hacen algo, imaginémonos que después sí pasa algo, todavía no ha pasado nada tan grave. Si algo después pasa, ¿qué gobierno europeo puede defenderse que no haya protegido a sus ciudadanos? Pero también es un poco casi diría de obediencia a Estados Unidos. Es un apoyo al gobierno de Estados Unidos, de que todos formamos parte de un mismo grupo. Y si hablamos de algo grande, realmente comparemos lo que pasó en Nueva York y en Washington en el 2001, comparemos Londres con Benghazi. Por favor, Benghazi resultó algo grande pero solo dentro del debate interno en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, porque uno dice que el otro ha dicho y el otro ha dicho que, qué sé yo, sí, ha sido una cosa muy fea, y matar a un embajador no es cualquier cosa, por favor, pero nada tiene que ver con la gravedad que sí tenía a escala global los atentados del 11 de septiembre. Por supuesto, sí, si me perdonas. Es que también el grupo que ha cometido eso, lo de Benghazi, no era también Al-Qaeda misma como la organización Al-Qaeda, como lo de 9/11, sino era un grupo que dice que nosotros pertenecimos a la misma ideología. O sea, los atentados que hemos visto en los últimos años, después de 9/11, lo de Madrid y lo de Londres, era Al-Qaeda, pero las otras cosas que hemos visto en los otros países, como en Libia o en Egipto, o en lo que sea, eran grupos perteneciendo a la ideología. O sea, no el mismo Al-Qaeda como grupo, sino... Ni Madrid ni Londres, porque ahí también eran grupos que tenían algún vínculo lejano, pero nada tenían que ver con la persona de Osama Bin Laden, con el grupo que él había creado en Pakistán en su momento para combatir a las tropas soviéticas en Afganistán. Nada tenía que ver, o sea, nos estamos fijando de una forma en Al-Qaeda de una forma que no corresponde. Porque ha cambiado sus estructuras, perdón. No, ya estamos de lleno en el tema. ¿Dónde está Al-Qaeda en estos momentos? ¿Qué es Al-Qaeda? Ya no existe Osama Bin Laden, fue asesinado, digámoslo así, claramente en Abbottabad hace 2 años, pero se llevan ya 12 años de lucha antiterrorista. Entre tanto, se trata de muchos grupúsculos afines a Al-Qaeda, afines a esa ideología. Un nuevo líder, al-Zawahiri, que se supone que está entre Afganistán y Pakistán, pero... ¿Es realmente un líder tan carismático como lo era Osama Bin Laden? ¿Tiene la fuerza para coordinar realmente acciones terroristas en el mundo entero? Bueno, con la muerte de Osama Bin Laden, efectivamente, el Al-Qaeda ha sufrido un proceso de
transformación, diríamos de atomización. Los expertos en la lucha antiterrorista definen el movimiento, le atribuyen al movimiento 3 pilares. Al-Qaeda original, que se ha convertido prácticamente en un púlpito con sede en Pakistán, desde el que se incita, se propaga, se recluta, se legitima. No tiene ninguna capacidad operativa, eso sí. Y un segundo pilar, que serían los grupos que se han ido afiliando en torno a Al-Qaeda original, que necesitan la legitimación de este grupo porque eso les facilita recursos económicos, les facilita el reclutamiento y les da esa amenaza que tiene, ese poder que tiene Al-Qaeda. Y un tercer pilar serían los facilitadores, es decir, las personas que propagan este tipo de ideología, que es muy política y también religiosa, en mezquitas, en centros culturales, que reclutan y facilitan el internamiento en campos de entrenamiento, etcétera, etcétera, que propagan la ideología de Al-Qaeda en Internet. Son los 3 pilares. Los más importantes, lógicamente, es el segundo cinturón, pero son grupos que son independientes, nacen, crecen, mueren, se fusionan, discrepan, tienen un contacto no permanente con el púlpito en Pakistán, pero sí frecuente, es decir, ellos tienen capacidad operativa. Lo que ha conseguido el nuevo líder de Al-Qaeda es mantener vivo el movimiento, eso es importante, mantener vivo el movimiento, y al mismo tiempo ha conseguido una extensión territorial en tanto que estos grupos ocupan una zona que va desde el sudeste asiático hasta toda la zona de África. Algunos incluso intentan relacionarlo con algunas tendencias islamistas violentas en el Cáucaso, algunos incluso en China, aunque yo estos grupos los separaré un poco del resto porque aquí sí que hay un cierto oportunismo y hemos visto cómo los grupos chechenos, por ejemplo, han ido cambiando el lenguaje nacionalista con un lenguaje de la yihad violenta, pero no los relacionaría con Al-Qaeda. Entonces, eso lleva a una pregunta obligada. ¿Es tanto más difícil ante esa atomización, esa diseminación de grupos combatir a Al-Qaeda y combatir a esta red terrorista internacional? ¿Tanto más difícil que antes? Atomización para mí suena a grupos chicos y me parece que ha pasado algo contrario también, y no solo desde la muerte de Osama Bin Laden, porque el grupo que hoy, bueno, digamos que en los últimos meses más actividad ha mostrado, ha sido quizás Al-Qaeda en el Magreb islámico, que casi toman Mali, casi toman un país, algo que nunca había pasado antes, ni con Afganistán, porque el grupo original de Al-Qaeda ahí sí estaba aliado con el gobierno talibán, pero los talibanes eran los que gobernaban Afganistán, no Al-Qaeda. Y en Mali casi toman un país, tienen una fuerza enorme, que no es atomización, es que han logrado, voy a intentar con una comparación que puede sonar violenta. En el 66, el Che Guevara dijo que hay que crear 2, 3, muchos Vietnames. Osama Bin Laden ha logrado en poco tiempo crear 2, 3, muchas trincheras de su lucha que él había empezado ahí por Afganistán. Tiene la trinchera de Mali, tiene la trinchera de Somalia, tiene la trinchera de Yemen, en el sudeste asiático, etcétera, etcétera. Ha logrado algo con fines completamente distintos, por favor. No voy a comparar a Osama Bin Laden con el Che Guevara, ¿no? No, si no tendremos problemas con nuestros espectadores. Eso. Pero algo ahí ha pasado, y eso con la palabra atomización creo que no se explica. Yo estoy de acuerdo contigo, si me permites, que Osama Bin Laden como persona tenía más carisma que Zawahiri. Zawahiri ya está en los métodos de medio desde los 70, 80, o sea, ya se veía. Pero la gente cuando hablaba Osama Bin Laden, si mandaba cintas de voz o de como él estaba hablando, la gente le estaba pegando atención. Pero cuando sale Zawahiri, la mayoría de la gente no sabe ni siquiera quién es ese señor. ¿Qué pinta tiene? ¿Para qué? Porque Osama Bin Laden, no podemos negarlo, cuando estaba hablando en los métodos de media, pues era más presente, sus palabras tenían más fuerza.
O sea, pero antes de la muerte de Osama Bin Laden, ya esos años, se veía que él no era el líder único, sino que había varias personas que también tienen el poder, el mismo poder que él, al mismo nivel, y a lo mejor que hasta él su poder ha sido más flojo que anteriormente, porque ya se veía su final acercándose. Entonces, ahora los grupos que estamos viendo no es solamente una cosa que solamente se le puede agradecer a Osama Bin Laden, sino a esos líderes diferentes que se fueron repartidos por los lugares diferentes, y eso es la potencia más grande, que la gente que está participando en esas cosas son gente local, o sea, tienen conocimiento de la movida, conocimiento de la política o conocimiento de la estructura. ¿Cómo puedo yo atractar a más gente, a más seguidores a nuestro movimiento? Porque no es solamente un movimiento que viene de Afganistán o que viene de Pakistán, sino es gente local y también europeos que se van ahí a participar en la lucha, en el yihad, contra todo que es europeo o americano o de una ideología diferente a la suya. Pues una introducción perfecta, me parece, para el reportaje que hemos preparado. Líderes menos carismáticos, quizás los de Al-Qaeda ahora, muchos más líderes menos carismáticos, pero muchas trincheras abiertas. Vean la crónica que hemos preparado de Al-Qaeda. Ha pasado a la historia como la década del terrorismo. Durante los 10 años que siguieron a los ataques del 11 de septiembre de 2001, grupos islamistas fijaron como objetivo Estados Unidos y Europa y mataron a miles de personas. Los países occidentales reaccionaron a escala global. Se abrieron dos frentes en la denominada guerra contra el terrorismo. En mayo de 2011, fuerzas especiales estadounidenses finalmente localizaron y mataron al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que se hallaba escondido en Pakistán. Ayman al-Zawahiri tomó el relevo a Bin Laden, pero el egipcio no tiene tanta influencia como su predecesor. Se cree que Al-Qaeda está ahora conformada por muchos grupos regionales que trabajan de forma autónoma en Oriente Medio y el norte de África. Se está fortaleciendo en estados débiles y fallidos como Somalia y Nigeria. También se cree que tiene un ala fuerte en Yemen. Y me toca preguntar a la persona de esta ronda que ha vivido en Yemen, ¿cómo se explica que precisamente Al-Qaeda en la península arábiga se haya convertido en quizás uno de los brazos más fuertes, una de las filiales, como dicen los expertos en terrorismo, más fuertes de Al-Qaeda? Bueno, la estructura social del Yemen es una estructura de tribus. O sea, para vivir ahí en una manera libre, pues se debe de estar bajo protección de una o dos tribus al menos. O sea, también si alguna persona pertenece a una tribu, es automáticamente claro que esa persona va a apoyar a su tribu. O sea, si está trabajando en los estados del Golfo, está ganando dinero, no se va a quedar con todo dinero, sino va a mandar dinero a su pueblo, a su tribu. Al mismo tiempo, el gobierno del Yemen, no podemos negarlo, nunca era capaz, y no sé si en el futuro va a ser capaz, de tener esta estructura social bajo su comando, porque es muy difícil. Para tener un líder que de verdad pueda unificar a todas esas tribus, debe de ser un líder de una tribu muy grande. Entonces lo que pasa es las tribus que están en Ma'rib o las tribus que están en Shebwa o las tribus que están en Hadramaut son las tribus que tienen apoyo de finanzas de fuera. No significa de países, de los oficialmente, como algunas personas dicen que es Qatar o que es Arabia Saudí, sino son yemeníes que están trabajando ahí, están mandando dinero a apoyar a sus tribus, que al mismo tiempo tienen la ideología esa que debemos de mantener nuestra cultura, debemos de mantener nuestra religión, debemos de protegernos y proteger nuestras casas, porque las amenazas que ellos ven, no solamente ven una amenaza, van a venir las compañías petrolíferas y van a poder conseguir todo lo que ellos quieren, sino más bien es proteger a la casa, proteger a la ideología. O sea, es más bien como encajarse en una ideología un poquito que es para nosotros europeos difícil de comprender.
Obama decía en mayo, creo, que había que cambiar la estrategia en la lucha contra el terrorismo. Hillary Clinton, antes de dejar la Secretaría de Estado, también decía que precisamente en Yemen y en el Magreb Islámico, ahí estaban los nuevos bastiones, campos de entrenamiento, y ahí están los ataques con drones por parte de los estadounidenses. ¿Afganistán y Pakistán ya no suponen un peligro real? ¿Ahora es Somalia, es Yemen, es el Magreb Islámico? Yo discrepo. Creo que Yemen, o sea, Yemen, Somalia, tiene muchos titulares, pero desde el punto de vista de daño real, creo que el peligro está más en Pakistán, en Irak y en Siria. Yemen es un país, tiene un gobierno muy débil, reciben apoyo de Estados Unidos. Al-Qaeda no ha conseguido tomar Yemen, dudo que lo consiga en Somalia y dudo que lo consiga en Mali. No lo ha conseguido. En el Magreb, efectivamente, también nos encontramos con países débiles, donde la administración prácticamente es inexistente. Supone un peligro fundamentalmente para países como Francia y como España, en tanto que el primer objetivo es Ceuta, Melilla, hay combatientes franceses, casi una treintena. Hay muchos intereses chinos amenazados también en el Magreb, pero desde el punto de vista global creo que la amenaza está en Pakistán y está en Siria y está en Irak. Yo lo consideraría como un peligro importante. De hecho, pues, en Yemen, en Somalia, hay un número considerable de combatientes occidentales, de entre 300 y casi 1000, según los servicios británicos y informes de la Comisión Europea. Hay algunos comandantes en jefe estadounidenses, británicos, constituyen un peligro potencial para Occidente, en tanto que estos combatientes puede que en su momento regresen a Occidente. Son personas que hablan inglés, que conocen el idioma, que pueden tener un acceso fácil a los objetivos, y de hecho hay mucha preocupación qué va a pasar con el retorno de todos estos supuestos mujahidines. Pero el peligro no lo veo sinceramente en esa zona de África. ¿No lo ves tampoco en Yemen? Quiero decir, el gobierno acaba de presentar una lista de 25 potenciales terroristas que estaban planificando atentados contra intereses occidentales. Lo que veo en Yemen fundamentalmente es un interés del líder de Al-Qaeda por convertirse en el número 2. Es peligroso Yemen en tanto que es muy próximo a Somalia, a Mali, pero creo que no hay que buscar enemigos donde no los hay y hay que de alguna manera también delimitar la capacidad operativa de estos grupos. Yo creo que en Somalia, en Yemen, o sea, es peligroso, pero la capacidad operativa desde el punto de vista occidental está más en los militantes nacionales europeos o americanos que trabajan con ellos que en la capacidad en sí del grupo para llevar a cabo atentados fuera de su territorio. ¿Estás de acuerdo, Giner, en que Al-Qaeda también se está convirtiendo un poco quizás en una lucha de oportunistas y de líderes con determinado poder? Eso seguro que juega un papel. Dicen también que el grupo justo en Yemen posee capacidades tecnológicas más avanzadas que otros grupos, que los que saben construir bombas, muchos de ellos están ahí en Yemen o vinculados al grupo de Yemen, y no puedo discutir eso. Pero me parece que hay que ver por lo menos un elemento más, que nuestro temor en Europa de que pueda volver a haber atentados como Londres, Madrid, atentados que no vinieron de otra parte, sino que se prepararon acá con solo una idea ideológica y algún lejano contacto más, no había al parecer. Eso es una cosa. La otra cosa es realmente el poder de Al-Qaeda de ser el punto de lanza de provocar movimientos más amplios. En Mali no fue Al-Qaeda que peleó contra todo el mundo, sino tenían un apoyo también en tribus ahí, se aliaron con el movimiento Tuareg. Con su antigua lucha por la autodeterminación, y tuvieron dónde meterse y cómo conectar.
En Siria, lo que está pasando ahí con el Frente al-Nusra vinculado a Al-Qaeda, también se están vinculando con movimientos locales, están tratando de moverse como el pez en el agua y lo están logrando en parte. En Somalia lo han logrado perfectamente. En Yemen, sus vínculos con las tribus. Ahí la cosa llega a otro nivel, no nivel más alto necesariamente, pero es una situación distinta. Los atentados en Europa son una cosa, la otra cosa es qué pasa con esos movimientos de ideología ultraconservadora, ultranacionalista desde nuestra óptica, que estos movimientos logren aliarse con o formar parte de unos movimientos mucho más amplios. El renacimiento islamista no se reduce a Al-Qaeda, no ha sido provocado por Al-Qaeda, pero sí Al-Qaeda ha sido un ingrediente importante para ese renacimiento del movimiento islamista, del renacimiento islamista, y es muy difícil de ver en este momento cómo eso se va a desarrollar en un país como Egipto. Al-Qaeda no juega un papel en este momento. Sí, el Zawahiri es egipcio y qué, pero hay una melange, una mezcla ahí de diferentes factores, diferentes fuerzas, que si solo nos fijamos en cómo evitamos atentados matando a líderes de Al-Qaeda en Yemen, creo que vamos por muy mal camino. La lucha terrorista quizás planteada es la errónea, pero creo que has mencionado algo muy interesante, y especialmente al Zawahiri. Uno de los créditos que se le otorga es precisamente haber sellado nuevas alianzas, ¿no? Nuevas alianzas, por ejemplo, en África Occidental, nuevas alianzas en la península arábiga, y lo que estabas diciendo, una ideología, un método quizás al que se suman determinados militantes en el mundo entero, militantes quizás que están en contra de Estados Unidos, de Israel, y que defienden el Islam. Hay una cierta reacción a esa islamofobia quizás presente. ¿Es realmente una ideología a la que se suman ahora muchísimas personas de manera espontánea? Antes de contestar tu pregunta, quería también, estoy conforme con lo que tú has dicho, pero al mismo tiempo hay que verlo de dos maneras diferentes. O sea, cuando los grupos perteneciendo a Al-Qaeda han conseguido tener fuerza en Somalia o en Mali, es un caso muy diferente a los países árabes. Lo que está pasando ahora en los nuevos gobiernos en los países árabes, que son de una manera islamista, pero no son moderados a la ideología, no pertenecen a la ideología de Al-Qaeda, son dos cosas diferentes. Entonces, lo que está pasando también el pueblo árabe, por eso hay tantas protestas ahora en Egipto, por eso vemos tantas protestas en Libia y en Túnez, porque la población misma ha visto que mezclar la política con la religión no es una manera adecuada de gobernar las maneras. Ellos han elegido a esos gobiernos democráticamente, no podemos negar eso, pero al mismo tiempo, cuando han elegido eso, tenían la esperanza de que el nuevo gobierno va a tener temor de Dios y va a actuar de una manera diferente de los líderes anteriores. O sea, no van a robar, no va a haber problemas, sino van a ver los intereses de la población a sí misma. O sea, por eso no creo que nunca conseguirá Al-Qaeda de poner más fuerza, en ser más fuerte en Egipto o en Túnez o en Libia, porque la población no quiere eso. Al mismo tiempo vemos también ese movimiento contra los grupos islamistas en Siria. La población está combatiendo, tiene su revolución contra el Assad, pero al mismo tiempo... Una parte del pueblo Bueno, sirio. una parte del pueblo está combatiendo contra el Assad, pero al mismo tiempo están combatiendo contra esos grupos islamistas que están viniendo a Siria a combatir en nombre del Islam para ayudar a los hermanos que están ahí. ¿Combatiendo o también en parte utilizando a estos grupos? Podría también ser utilizando, porque también hay grupos europeos
que yo sepa, no sé si es correcta la información que he leído en los periódicos ayer, que hay un grupo de 132 alemanes que fueron ayer a Siria a combatir para ayudar a los hermanos ahí. O sea, también el temor ese que va a pasar con esas personas cuando vuelvan con esa ideología aquí a Europa, porque son alemanes, no estamos hablando de árabes o de afganos o de pakistaníes, no estamos hablando de alemanes musulmanes que fueron entrenados en solamente Dios sabe dónde, que van a lo mejor un buen día a volver otra vez aquí y no sabemos qué es lo que va a pasar. Van a retirar esas ideas, a lo mejor han visto en el combate que eso no son ideas que se pueden convivir aquí en Europa. No sé, no se sabe qué es lo que va a pasar. Pero veamos entonces qué es lo que une a todos estos militantes, ¿no? Sí que les une una ideología y sí que les une una creencia religiosa en un Estado basado en la Sharia, un Estado religioso, ¿no? Y algo más. O sea, el número uno hoy de Al-Qaeda, Osama Bin Laden efectivamente era el líder carismático, pero él nunca fue comandante en jefe. El teórico es Zarqawi, es el teórico. Y su teoría, de alguna manera, queda plasmada en un libro que él publicó después de los atentados en Islamabad, que era Cura para el corazón de los creyentes. Él ahí, aparte, lógicamente, de ensalzar el Islam, tiene una serie de prioridades de cómo debe ser Oriente Medio. En el número uno, prioridad número uno, es la liberación de Palestina. Eso significa que en la revolución que él propone hay que derrocar a todos los estados o gobiernos musulmanes que de una manera u otra aceptan esa situación. Es decir, por supuesto, Arabia Saudita, que es aliado de Estados Unidos, es el demonio, Egipto, etcétera, etcétera. Para llevar a cabo esa lucha que por primera vez saca en contra de la jurisprudencia musulmana árabe la lucha fuera del país en cuestión, porque era un tabú que un pueblo musulmán ataque a un país donde los musulmanes conviven pacíficamente, él introduce dos elementos fundamentales, o rompe dos tabús, el del suicidio y añade la responsabilidad personal. Es decir, un americano ha elegido a un gobernante y le paga con sus impuestos, es decir, él es responsable de las acciones de ese gobierno, es decir, le deslegitima el concepto de inocencia. Todos los hombres, mujeres, niños americanos son corresponsables de la decisión del gobierno americano y, en consecuencia, pueden ser perfectamente atacados. El daño colateral lo justifican. Y el suicidio, que es un tabú en el Islam, también lo justifican remontándose a los primeros años del Islam, en el que un grupo de musulmanes fue atrapado por unos idólatras cristianos y entonces, para evitar la matanza, ellos acaban con su propia vida. Es decir, hay una ideología de por medio. Eso les une, pero también les separa, porque no hay una ideología uniforme. De hecho, cada grupo afiliado a Al-Qaeda tiene su propia agenda política y tiene sus propias prioridades, y algunos de ellos son simplemente locales o nacionales. Pero incluso en ese sentido Al-Qaeda ha fracasado, porque hoy por hoy Al-Qaeda no ha conseguido que su ideología política forme parte del programa de un partido político en un país árabe y ni siquiera en el gobierno, en el ejército, y eso lo podemos ver en Egipto. Y en algunos países, perdone, muy brevemente, que incluso de alguna manera se habían convertido en un ir y venir de terroristas de Al-Qaeda, como era Arabia Saudita, el movimiento ha sido totalmente aplastado. Veamos esta ideología en un ejemplo, ya que mencionabas Egipto. Al-Qaeda ha criticado duramente, ha dicho, bueno, el golpe de Estado militar ha sido orquestado por Estados Unidos, pero también han criticado fuertemente a los hermanos musulmanes. Han dicho, al fin y al cabo, habéis servido a los intereses norteamericanos, habéis hecho su juego y así no se puede retener el poder ni crear un Estado islámico. Es decir, que al final realmente ni con unos ni con otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Egipto. Bueno, critican que el gobierno del presidente Morsi no haya sido lo suficientemente radical en sus cambios. Bueno, para un grupo tan extremista, es lógico que cualquier movimiento de masas, como sí ha sido y sigue siendo el movimiento de los hermanos musulmanes en Egipto, no puede seguir esa línea extremista.
Pero, Al-Zawahiri, a propósito, era también miembro de los Hermanos Musulmanes, ¿no? sí. Pero desde el gobierno siempre la óptica también es otra que desde la oposición, también lo sabemos de nuestros contextos bien distintos, pero no lo veo necesariamente como un fracaso, porque esos grupos que se consideran vanguardia, dejan de ser vanguardia cuando pierden el contacto con el resto de la gente. Cuando logran establecer un contacto, cuando logran que se les escuche, que la gente diga, bueno, quizás no así, pero la mitad de eso sí es verdad, han logrado un montón de cosas. Ahora se les está escuchando. ¿Qué significa el polvorín que es ahora mismo Egipto para Al-Qaeda? ¿Le puede dar alas a la organización o la red terrorista o todo lo contrario? Todo esto es un fenómeno mediático pasajero y pasado mañana se habrá olvidado. No creo que le va a dar alas, porque como he dicho, no creo que la población va a aceptar otra vez un gobierno islamista y nunca va a aceptar un Afganistán segundo, porque siempre se ve también en los medios sociales que la gente joven cuando está protestando dicen nosotros no somos un segundo Afganistán, no queremos ser un segundo Afganistán, porque tienen eso. Si quería ser un segundo Mullah Omar, que quería convertir a Egipto en un Afganistán, creo que cuando empezó el movimiento en Egipto, la revolución, como lo dicen, montones de expertos dijeron, sí, los hermanos musulmanes también existen y van a conseguir un 10, quizás un 20% de los votos en las elecciones. Y después, 25. no, pero fueron mucho más, fueron 40, más los votos de los salafistas, más extremistas que los hermanos musulmanes. O sea, se ha subestimado totalmente, por lo menos aquí en Europa, el arraigo que tiene el movimiento. Debemos de verlo de una manera diferente, porque la población, primero, ¿cuánto porcentaje de la gente que puede votar ha votado? Eran solamente 35% de los egipcios que pueden votar que han participado en esas elecciones. ¿Y el Eso 65% está en contra de los hermanos musulmanes? No me lo creo. El resto no sabía qué votar porque no había otra opción. Pero, o sea, solamente 35% de la población egipcia ha participado en las elecciones. Eso es primero. Segundo, cuando ese porcentaje ha participado en las elecciones, se debe de ver quiénes son esas personas que han elegido. ¿Son la gente que está viviendo en las ciudades como Alexandria, Cairo y eso? ¿O es la gente sencilla que está viviendo en el campo que no sabe cómo vivir mañana? ¿Es la gente que son analfabeta que no ha obtenido apoyo durante los últimos 30 o 40 o 60 años en Egipto? Salvo de los hermanos musulmanes. Exacto, porque yo voy a votar si no sé leer y escribir y no fue apoyado, sino solamente de un grupo que ha tenido una escuela que me ha dado pan, pues voy a votarlos a ellos. Al mismo tiempo, teniendo esa idea de la religión, que ellos me van a tratar bien porque temen a Dios, porque son musulmanes, van a tratarme como su hermano, pero al mismo tiempo esa gente que ha participado... Es un voto muy consciente, digo yo. Sí. Por eso la gente cuando ha visto ahora que no, que el movimiento ese era contraproductivo, se puede ver también en las protestas contra Morsi, gente que la ha elegido. Pero esas protestas también las hemos visto mucho más en El Cairo y en Alejandría, o sea, en las dos ciudades donde tampoco obtuvo mayoría Morsi para su constitución en el referendo. Perdió en las dos ciudades más grandes del país, una derrota importantísima para él, pero a nivel nacional ganó con amplia mayoría. Te podría mencionar tanta la ciudad de donde viene mi marido, que tiene una mayoría musulmana, pero también una minoría muy grande de coptos que también han protestado contra Morsi. O sea, familias que de verdad han votado por Morsi porque, por su ideología, por lo que sea, ahora están protestando en tanto que una ciudad que de verdad no es muy grande, que está entre Cairo y Alejandría. Egipto es un solo ejemplo de las primaveras árabes, quizás el más complejo y el más acuciante en estos momentos, pero en general las primaveras árabes y el fenómeno de Al-Qaeda, si vemos ambas cosas en contexto, se puede hablar de que se han exacerbado también las tensiones entre suníes y chiíes, y también Al-Qaeda busca la instauración de estados suníes y ataca el chiismo. Quizás también es algo que, puestos a analizar, que es lo que nos reúne hoy, el fenómeno de Al-Qaeda, es algo también muy presente. Sí, indudablemente, pero las diferencias entre suníes y chiitas son ancestrales, han existido siempre.
Y de hecho, bueno, en Irak se considera ahora un buen teatro de operaciones, es la frontera entre el mundo chiita y el mundo suní. Pero Al-Qaeda no es... Se habla, perdona, de Irak y hubo más de 1000 muertos en julio, el pasado mes de julio, o sea, quizás sea mucho más representativo bueno, que... Y de Irak igualmente, o sea, que está muy ligado en el tema de Al-Qaeda con Siria, en tanto que Al-Qaeda, Irak, ha firmado un acuerdo de colaboración de alguna manera con Gran Siria, que es un territorio sagrado para los musulmanes. Y de hecho, Al-Qaeda Siria y Al-Qaeda Irak firmaron este acuerdo de alguna manera en abril, y desde entonces se calcula que la lucha sectaria se ha cobrado casi de 3000 muertos. O sea, es una auténtica barbaridad. Tenemos que acercarnos, quiero hacer todavía balance y se nos escapa como siempre el tiempo, por eso balance final, respuestas escuetas por favor. ¿Al-Qaeda está realmente fragmentada y debilitada, como decía al principio, o realmente constituye una amenaza real capaz de organizar atentados a gran escala y tiene que tomarse tan en serio o más que antes? Al-Qaeda está fragmentada, pero eso no tiene que decir que está debilitada. Puede ser todo lo contrario. Yo creo igualmente que Al-Qaeda está muy fragmentada, que tiene una capacidad operativa muy inferior a la que tenía cuando Osama Bin Laden. Creo que esa fragmentación hace más complicada la lucha contra este movimiento. Al-Qaeda va a seguir existiendo en los próximos 5, 10 años en tanto que haya operaciones militares en territorio musulmán. Creo que podemos esperar atentados no de la magnitud de las Torres Gemelas, pero sí pequeños y frecuentes. Yo creo que Al-Qaeda está más débil que anteriormente en tiempos de Osama Bin Laden, y si va a actuar de manera diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados. O sea, no van a ser atentados, como tú ya has dicho, tan grandes, pero van a ser atentados a través de esos grupos pequeños que están actuando en esos países. O sea, no directamente Al-Qaeda como organización, sino las ramificaciones de Al-Qaeda. Muchísimas gracias a los tres, se nos terminó el tiempo. Gracias a ustedes por estar ahí. Escriban a cuadriga@dw.de y hasta muy pronto. Adiós.